Buenos días, Adriana Ochoa, emperatriz del periodismo. Además, hoy es Día Mundial de la Libertad de Expresión, de la Libertad de Prensa, y nos da mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, querida Nanis? Buenos días, sin imperio, pero a tus órdenes y al auditorio. Qué gusto tenerte con nosotros, Adriana. Hay mucho que revisar y por supuesto que queremos escucharte al respecto de esta reforma electoral que ha propuesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay un tema, ¿no?, con los plurinominales, ¿no? Consolida y multiplica justamente estas figuras y nosotros le estábamos poniendo una criticada la semana pasada justamente, ¿no?, a esta figura. Entonces, yo quisiera empezar por ahí, si tú nos lo permites, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido esta iniciativa presidencial y particularmente, ¿no?, este tema? ¿Cuál es tu reacción? Mira, con toda la trayectoria que ya tiene el presidente, de que es un hombre que no ha dejado de hacer campaña desde que empezó su campaña presidencial, la ha seguido como presidente, es un presidente que se ha empoderado de la agenda. Entonces no tiene uno mucho la certeza de qué tan son reales las aspiraciones de esa reforma electoral que propone, porque no creo que haya el clima como para que pase. Necesita hacer algunos cambios que me parece que no van a pasar, pero se ancla de cosas en las que hay un ánimo social respecto de los plurinominales. Desde hace tiempo se habla de reducirlos, de que tenemos demasiados diputados, que tiene que ver con el número de asambleístas o de diputados en la Cámara. Entonces sí es muy espectacular, pero no sabes si lo que está proponiendo toda la propuesta completa, además de los plurinominales, es un ejercicio de demolición con una distracción. O sea, pone la carga de lo que quiere demoler, de dinamita, lo que quiere demoler real, y pone una carga pirotécnica que es para ganar agenda o bien para distraer. A ver, Adriana, yo quisiera que repasáramos así con peras y manzanas para toda la gente, los tres rápido, los puntos, para que la gente los ubique muy bien. O sea, los 10 ejes principales de la reforma del presidente López Obrador es, primero, elección a través del voto popular de consejeros y magistrados electorales. ¿Qué opinas de este tema? Muy riesgoso. Me parece que no está México listo. No, creo que no. Y se suelta además el riesgo de que pase lo que ha pasado con nuestra endeble democracia, que la van a convertir en algo de ejercicio de popularidad antes que de competencia. Claro. Y de perfiles adecuados, cuando que ya tenemos un instituto electoral que se ha profesionalizado. La carrera dentro del INE es seria, es más seria, mucho más seria que en cualquiera otra de las dependencias que tengamos. Entonces, sí. A mí eso me parece una barbaridad. Es una barbaridad porque además toda la gente que sigue y mantiene su fidelidad política e ideológica al presidente, pues prácticamente es fundamentalista. Y entonces, imagínate, si tú le confieres a la gente que elija, pues van a elegir a otros fundamentalistas. Y entonces no va a haber ningún equilibrio, no va a haber ningún contrapeso y no va a haber ningún apego a un respeto de las minorías que se construyeron en este país lo suficientemente sólidas durante 18 años para que el propio López Obrador fuera presidente. Y que fueron la minoría por la que se empezaron a reformar las leyes electorales en este país y se ampliaron a los diputados plurinominales, a la representación plurinominal, porque aquel partido hegemónico que teníamos no permitía que llegara nadie. Sí. Adriana Ochoa, otro de los ejes tiene que ver con esta transformación del Instituto Nacional Electoral, ¿no?, que se transformaría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y hace unos instantes, justo tú decías, a ver, la carrera dentro del INE es algo que se ha seguido con mucha disciplina y, por supuesto, con toda la documentación debida. Además, que muchos le reconocemos tremenda funcionalidad al instituto. Sí, es algo muy, muy pulido que ha costado hacer. Sí. A pesar de
la colonización propia que han hecho a través del poder legislativo los partidos. Con esto de que tienen derecho a proponer alguna de las fuerzas políticas representadas en el legislativo, tienen derecho a proponer o de impulsar figuras. Y pues impulsan figuras que son afines o que vienen de sus propias carreras dentro de los partidos. Claro. Además que sería costoso, ¿no? Seguramente conllevaría, bueno, pues una inversión importante, poder rediseñar un instituto electoral que tenga esta alta funcionalidad que ha logrado el actual. Sí, rediseñarlo. Yo creo que quedaría una ocurrencia como ha sido muchas desde el aeropuerto. Tenemos un aeropuerto vacío que es una ocurrencia. Ahí tienen los costos de las ocurrencias. Y además la desaparición de los soples locales, donde nos deja cuando que el INE, la figura de organismo electoral autónomo, nace en provincia, como dicen en el centro del país. San Luis Potosí. Así es, y nace para resolver una necesidad local que se repetía en distintos lugares del país, pero que aquí fue donde se articuló y se pensó en ello. Claro. A ver, yo quisiera hacer una pausa nada más para decir algo. Cuando decías ahora las ocurrencias de temas como el aeropuerto, como el Tren Maya que acaban de parar, por cierto, lo van a parar un ratito porque va a seguir seguramente porque tienen ahí mucha persistencia y un conveniente sesgo en las autoridades judiciales. Pero bueno, el tema aquí lo que me llama la atención es que estamos en un discurso polarizante donde dicen todos los que no son como nosotros somos malos. Pero nosotros, si somos inútiles, ineficaces, al ser buenos, tenemos el perdón. Y entonces ahí es donde el tema se trastoca de todas las formas. ¿Qué opinas, Adriana, Eva, del tema de reducir el financiamiento de la autoridad electoral? Eso es muy bueno. El problema es qué van a hacer con eso, con esa reducción, a dónde va a ir a parar esta propuesta de ahorro. Así es. Es espectacular, es parte de la pirotecnia que te digo. O sea, hay cosas que perfectamente saben que le van a gustar a la gente para conseguir consenso social. No, sí, lo que quiere el presidente es que gastemos menos en los partidos. Que no estaría mal, porque sí es un gasto absurdo. Y no cumple nunca con lo que dicen que van a hacer con el dinero. Tienes el asunto de los millones que trae ahí danzando Morena a nivel local. Dijo que iba a capacitar y no capacitó, se dedicó a comprar, los transfirió a sus oficinas centrales de manera irregular. Pero es pura pirotecnia, es parte de esto, pero no sabes exactamente si eso es lo que quieren demoler o lo que quieren es simplemente hacer todo este espectáculo con una agenda favorable para desaparecer el INE, que eso sí está en la agenda presidencial notoriamente desde hace tiempo. Claro. A ver, dos puntos rápidos ya para avanzar en lo que es la contrapropuesta. La reducción del número de legisladores, creo que es el punto clave, ¿no? Sí. Quitarle 200 diputados a la Cámara, son 500 hoy, dejarlo en 300 y de 128 senadores a 96. Sí. ¿Esto es bueno o es malo? Depende de cómo lo veas. Si te vas por las puras cifras, el Parlamento británico tiene 650 asambleístas. Y es un país 4 veces más chico que México. Sí, en habitantes. Y considerado además que tiene los asambleístas que le tocan a Escocia, los que le tocan a Gales y los que le tocan a Irlanda. Eso es del Reino Unido. Pero no es tanto ya el número. El número siempre se nos maneja como una especie de distractor. Sí te parecen muchos. A ver, cuando ves los sueldos de los diputados y tengo que pagarles a 500 y 200 de ellos no los eligieron más que sus partidos, en teoría. Pero no es tanto la cantidad, también es espectacular, es parte de este juego de pirotecnia que se tendría que analizar con más cuidado. De pronto dice, sí, yo quiero ahorrar, quiero que este país se ahorre el dinero que ganan esos señores. Claro. No es tanto la cantidad, sino pensar en cómo los escogemos y a quiénes mandamos. Así es. Y en la eficacia legislativa, Adriana, que la traemos prácticamente disuelta. Así es. Ya no es tanto la cantidad. Francia también tiene una cantidad absurda y tiene menos habitantes que
manera diferente. También es bicameral. España también es bicameral y más ahí el número de parlamentarios varía según su constitución, pero también son más o menos la cantidad que en México tienen menos población. Entonces no es tanto la cantidad siempre se nos maneja y se nos antoja así. Y a mí si me dicen que me voy a ahorrar, que mi país se va a ahorrar 24 millones, sí, claro. de los diputados, pues sí nos los ahorramos, pero no es tanto eso. Es tanto, por ejemplo, la misma Morena que hace la propuesta. Tenemos 10 diputados de la Alianza Morena Verde, si mal no recuerdo. Sí. Y la mayoría de los de Morena son pluris. Dime a cuál conoces y qué ha hecho. No, nadie. Son levantaderos, tomboleros. Así es. Empezando por ellos. O sea, el asunto ya no es tanto la cantidad. Bueno, la cantidad será la que la votación y las urnas arrojen en unas elecciones limpias y democráticas. No, es qué clase de personas mandamos a que nos representen o qué clase de personas nos ponen los partidos como candidatos a que nos representen. Mira, y aparte, Luis Carlos Ugalde, que le entiende este rollo, sí. Tiene una consultoría y fue presidente del INE. Dice sobre este tema, no se vayan con la finta, siempre la narrativa presidencial termina por confundir. Dice, hoy los diputados federales se eligen en 300 distritos por mayoría relativa y 200 mediante 5 listas regionales de representación proporcional, o sea, son los pluris. La propuesta del presidente elimina la geografía distrital y busca elegir a todos los diputados mediante listas estatales, que es no otra cosa más que representación proporcional pura. Entonces, ahí está la trampa, ¿no?, de lo que dice, en este caso, Luis Carlos Ugalde. Ahora, trata de ser un juego de como medio parlamentario. Sí. Ahora, ¿qué dice ayer? Ayer sacaron en la tarde el PAN, PRI, PRD, la coalición que está jugando la contraformal de la 4T, pues una contrapropuesta. Dice, pedimos crear la segunda vuelta electoral para elegir al presidente. Después, eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que es un poco lo que estamos viviendo. Pues hay tal cantidad de votos en un momento que pues se satura y hay una cantidad de personas ahí representando lo mismo que digamos, con muy baja eficacia, que ya lo decíamos, con baja eficacia, con muy pocos cambios fundamentales para el país. Y que no lo da lugar a las minorías. Instaurar elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día para todos los partidos. Eso está bien interesante, está muy gringo, ¿no? No solo está muy gringo, es una puñalada para Morena. Sí, claro. A ver, ¿por qué? Explícanos eso y un poco el contexto de las primarias y por qué sería una puñalada para Morena, querida Nanis. Por la forma como eligieron, pues sí es de tómbola y es de dedo, lo que diga mi dedito, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Sí. Bueno, pues hasta Juanitos y Juanitos. Sí. Eso se acabaría porque al reglamentarlo te obliga a no tener capitostes. No creo que pase, la propuesta es perfectamente la diseñaron también. Ahí va pirotecnia contra pirotecnia. Eso te elimina los capitostes adentro de los partidos o no te los elimina, pero sí te los emproblema. Les resulta más difícil a los caciques partidistas manejar las cosas y poner a quien quieran y diseñar leyecillas internas adentro de los partidos, como por ejemplo la que tiene el PAN para elegir 30 consejeros y resulta que son entre ellos mismos, nomás se la reparten. Sí. Eso te impide, te pone más difícil la elección de candidatos. Y después dice, plantear la prohibición total con sanciones graves a quienes usen los programas sociales con fines electorales. Esta es la mordida de lengua más grande del mundo. Lo hace el PAN, el PRI, el PRD, el PT, el Verde, todos. Y obviamente Morena. Bueno, Morena lo hizo ahora hasta para lamentar la consulta de revocación de mandato. Sí, eso lo hacen todos, eso como quiera. Volviendo a lo de la elección de candidatos al interior de los partidos, hay otra cosa interesante. Es el mismo día y las boletas las entrega el INE, es la propuesta, para evitar, mediante un padrón, para evitar que estas cosas que aquí en San Luis son comunes, de
fuerzas políticas que acaban ayudando a los dirigentes de otras fuerzas políticas mandándoles votos. Léase Sí, claro, la reciente consulta de revocación, sí, claro. O sea, vas y te entrometes, partidos más fuertes piden ayuda y hay esta especie de compartir fuerzas o clientelas para tus procesos internos. Se entrometen. Por supuesto, está bien interesante, yo no había visto esa perspectiva. Finalmente proponen la nulidad electoral en casos donde participe el crimen organizado y regula las conferencias matutinas del presidente durante las campañas. Eso es una cosa obvia que deberíamos tener, sí creo que debería existir, pero tampoco creo que pase. Va a ser un fuego contra fuego, pero no eso. La segunda vuelta electoral me parece muy interesante, ¿eh? Sí. No solo porque, digamos, hay países que la tienen de manera fáctica. Por ejemplo, Alemania no la tiene, pero a la hora que llegas tienes que constituir mayoría, o España, tienes que hacer mayoría en tu asamblea, conseguir votos para que te validen que tú ganas la elección o que tu partido gana la elección, si no, no puedes hacer gobierno. Entonces eso te obliga a negociar y a buscar consensos y a dialogar, cosa que aquí no hay. Claro. Hay algo bueno que yo sí le veo a esto, que es el tema del voto de los mexicanos en el extranjero. Esta iniciativa está buscando, pues, fomentar esta mayor participación de nuestros compatriotas que viven fuera de México, ¿no? Entonces, entiendo que esta lista nominal de electores residentes en el extranjero es de 17,809 y entonces, pues, la mayoría viven en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, el voto electrónico, algo que es tremendamente funcional en otras naciones, pues, bueno, tendría una implementación en una primera fase aquí en México, Adriana. Voto electrónico y voto en el extranjero, pues, yo creo que sigue siendo muy experimental uno y otro. Voto en el extranjero, yo creo que está bien. Lo que no hemos hecho es fomentarlo. Es muy poca la participación, es una cosa muy tangencial. Sí. No hay una manera eficaz de convidar a nuestros paisanos a que voten. Sí. Y pues muchos de ellos, te diré, se van desencantados políticamente de su país. Claro. Un país que no les dio nada. Claro. ¿Y por qué habría de yo de votar, no? Seguramente se cuestionarán algunos de ellos. Sí, dicen, no, pues realmente el migrante, el que se va, es alguien que no encontró en su país un modo de vida, que ama a su país, pero que no encontró un modo de vida adecuado, se va y entiende perfectamente quiénes son los responsables de la situación por la que se va. Sí, claro. Hay un tema ya final, que quiero regresar a él, porque me parece bien interesante. El tema de la segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, López Obrador sigue cargando con el muerto del 2006. Sigue acusando a Felipe Calderón de todos los males de este país, incluyendo de la desaparición de los misiles de Bacardí. Entonces, hay una cosa verdaderamente tremenda en todo este rollo. Hay que recordar, en el 2006, López Obrador pierde por cerca de 250,000 votos nada más. 250,000 votos, nada más pierde. Pero a ver, las cifras. Hubo 15,000 votos para el PAN en ese momento, con Calderón. 14,756,350, 14,756,350 contra los 15 millones de votos del PAN. O sea, esta diferencia de 250,000, un poquito menos. Y el PRI y el Verde en aquel tiempo, con Roberto Madrazo, sacaron 9,301,000 votos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido segunda vuelta? Pues que los dos que quedaron con esta pequeña diferencia vuelven a competir solos y estos casi 10 millones de mexicanos que votaron por el PRI y por el Verde tendrían que decidir. Sí. Y entonces hubiera habido mucha más equidad y no hubiera habido todos los problemas que tenemos. Uno, la situación de la oposición que realmente se enojó y bloqueó Reforma y parte de la Ciudad de México durante mucho tiempo, que se puso durísimo en el tema legislativo porque evidentemente tenía una parte del Congreso verdaderamente cooptada. ¿Y qué hubiera pasado? Que hubiéramos tenido un equilibrio de fuerzas mucho mejor y menos desgaste político. Yo sí soy un partidario abierto de que exista la segunda vuelta, ¿no? Y en este momento el tema es poner las reglas, ¿no, Adriana? Sí,
con lo que se batalló aquí, por lo que desapareció, fueron las reglas, los porcentajes de cuánta votación tendrías que aplicar, en qué situaciones se debería de aplicar, pero sí, como mencionas, da más legitimidad de una segunda vuelta después de una primera controvertida o con muy poco margen de diferencia entre una, te da la oportunidad de buscar más legitimidad y hace otro efecto que te digo que es muy necesario en este país, de dialogar con los terceros lugares y negociar. Y no estos juegos de que nos apoyaron 30 millones y aquí el ganador se lo lleva todo, como la canción. No, se lo lleva todo y ustedes no tienen derecho ni a voltearme a ver porque soy moralmente superior. Adriana Ochoa es fan de ABBA, para que ustedes lo sepan. Bueno, hablando de gustos, martes de gustos culposos, Adriana Ochoa ya entró ahí. No, crecí con música de ABBA en la casa, entonces pues es obvio que me sepa una que otra. Es eso, pero sí, abre esta posibilidad de diálogo y de construir juntos, no de construir un país en que nosotros tenemos la superioridad moral y ustedes atestan. Váyanse, no significa nada, no son nada, son conservadores. Esta política de descalificación y de división, al contrario, te obliga la segunda vuelta a negociar, a dialogar y a buscar puntos de encuentro con otras fuerzas políticas diferentes para poder ganar y gobernar. Ojalá puedan hacer conservar este punto. Yo creo que sí, efectivamente va a ser fuego contra fuego en la discusión y va a llegar una negociación híbrida, porque hay que recordar que para hacer una reforma de este tamaño, es una reforma constitucional, tanto la propuesta del presidente López Obrador como la de la oposición requieren la mayoría calificada de 2/3 del Congreso, donde pues la alianza oficialista solo tiene una mayoría simple, ¿no? Claro. Bueno. Ahí está, mira, winners take it all. La hora de la complacencia. No, bueno. Anis, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Un abrazote. Un abrazote, bye, Eva.